Saludos a todos los señores estudiantes que están cursando noveno de básica, de la básica flexible. Bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad continuamos en la unidad 3, que es la fuerza de la gravedad. Vamos a ver el tema 6, que ya nos menciona sobre la gravedad solar. ¿Ok? Para ello vamos a definir un poquito sobre el Sol. Nos menciona que el Sol ya es fuente de calor y energía para la Tierra. ¿Ya? Y lo podemos comprobar, gracias al sol las plantas pueden realizar fotosíntesis, puede existir la vida, ya nos da el calor, eh, la, la iluminación, podríamos decirlo así, la luz, para que pueda existir la vida, para que obviamente nosotros podamos realizar nuestras actividades en el día y descansar en la noche, gracias al efecto de rotación, lo que ya habíamos visto. Y nos menciona también que el Sol es una estrella de forma redonda que también presenta un movimiento de rotación lento. Ya habíamos visto los tipos de movimiento, en este caso el Sol tiene un movimiento de rotación, pero que es muy lento. Y ahí nos menciona que es un cuerpo macizo y que el Sol es el cuerpo más pesado del sistema solar. ¿Ok? Es el más pesado, tiene mucha masa, ¿sí? El Sol, y que ejerce una fuerza de atracción hacia los planetas, de la misma forma que la Tierra atrae a los objetos, ¿sí? Así como la Tierra nos atrae a nosotros, atrae a todo, tiene su propia gravedad, de igual forma el Sol atrae a los planetas. ¿Ya? Y nos menciona que también, bueno, los planetas orbitan alrededor del Sol, cumpliendo las leyes de la física estudiadas anteriormente, así como la Luna orbita alrededor de nuestro planeta. ¿Ok? Para ello nos menciona en el texto una mirada en el tiempo, ¿ya? Para poder recordar y estudiar un poquito de historia nada más en cuanto a la astronomía. Ahora, nos menciona que la astronomía, ya primeramente vamos a definir la astronomía. La astronomía es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes del universo, ¿sí? Todos los cuerpos celestes, todo lo que está incluido en el universo, planetas, satélites, cometas, meteoroides, estrellas, material estelar, ¿sí? Y de pronto algunas cositas más que faltaron ahí, ¿sí? Pero hace referencia a que ocupa todo del espacio, ¿sí? El estudio de todo, los cuerpos celestes del universo, ¿ya? Y también nos menciona, vamos hasta acá, que la astronomía puede ser considerada una de las ciencias más antiguas, ¿ya? Una de las ciencias más antiguas, obviamente la curiosidad del ser humano ha conllevado a que las personas, los científicos, tengan esta curiosidad y tiendan a preguntarse este tipo de cosas. Entonces, para ello, comenzó a investigar. Sí, en ese tiempo hablamos, en los primeros inicios, en los primeros estudios no tenían el material obviamente sofisticado para poder realizar ese tipo de cosas, entonces ellos empezaron a ver principalmente la noche y el día. Decían, ¿por qué existe la noche? ¿Por qué existe el día? ¿Sí? ¿Por qué amanece? ¿Por qué anochece? Todo ese tipo de preguntas y comenzaron obviamente nada más a observar de forma visual este tipo de efectos y a cuestionarse. Ya, pero nos menciona que, sin embargo, en estos tiempos antiguos, la cantidad de datos obtenidos y su precisión realmente sorprende. Ya, con el poco material que pudieron tener ellos en esa época, pudieron obviamente hacer grandes descubrimientos y estudiar y dar grandes resultados, ya, con los escasos recursos que tenían. Y para ellos también, por una parte, se veían obligados a dar este tipo de respuestas, porque, por ejemplo, ellos utilizaban este tipo de estudios para poder sembrar, ¿sí? Para poder cosechar. Entonces, aquí vemos que ellos también se veían un poco como que obligados en esta parte a seguir estudiando para poder así sembrar de la mejor manera, cosechar de la mejor manera, ¿sí? Porque recordemos, las épocas no son las mismas y obviamente se van en invierno, en verano, no va a ser factible de pronto sembrar o como cosechar algunos alimentos, entonces para ello ellos estudiaban ese tipo de efectos. ¿Ok? Entonces, siguiendo, teniendo este concepto de una mirada en el tiempo que nos menciona el texto, nos menciona que las características más importantes que mostraban estos seres humanos era su capacidad de observación.
y una mentalidad muy, pero muy creativa que les permitía cuestionarse y encontrar respuestas, ¿ok? Sin recursos, lo que hemos mencionado, sin recursos tecnológicos y únicamente disponían de conocimientos matemáticos y su ingenio. Ya recordemos que en la antigüedad, griegos, sí, por ejemplo, los egipcios, comunidades muy, muy antiguas, ellos utilizaban ya, empezaban a dar inicios del uso de los números, de lo que serían matemáticas, y con esto, poco a poco, acoplándole a la astronomía, comenzaron a tener ya resultados. ¿Ok? También nos menciona, ya saltándonos un poco en la historia, que fue el uso del telescopio por parte de Galileo, sí, Galileo Galilei, que permitió por primera vez observar las estrellas, la luna y algunos planetas. Estos instrumentos han sido mejorados en su tecnología con el paso de los años y son muy utilizados durante todo el tiempo. Ya, entonces vemos aquí la curiosidad de este científico, ¿no? De Galileo, que se cuestionaba demasiado, siempre quería encontrar respuestas a algo, darle una respuesta científica, una respuesta lógica, ¿sí? Y gracias a ello pudo él darse el lujo, podríamos decirlo así, de poder crear el primer telescopio, un primer instrumento en el cual se pueda observar un poco más de cerca, ¿sí? Con este telescopio. Entonces, gracias a ello pudieron observar este tipo de fenómenos y la Luna y otros planetas. Y pudieron estudiar igual incluso estrellas, pudieron observar ya y dar un gran inicio dar un gran avance a lo que sería la astronomía, ¿no? En esa época. Y nos menciona que la astronomía, la geología, la climatología, la física, la electrónica y la astronáutica comparten técnicas experimentales y usan tecnología desarrollada de forma precisa, ¿ya? La astronomía no es solita, sí, siempre lleva de la mano a científicos geólogos, climatólogos, ya físicos, electrónicos, ya toda esta rama obviamente van de la mano. Sí, las tecnologías tienen que ir a la par, por eso es que para hacer este tipo de investigaciones no solo se necesita un equipo pequeño, sino un equipo sumamente grande con los conocimientos, personas científicas. Ok, y en esta imagen nos muestra el lanzamiento y puesta en órbita del satélite eh, Sputnik, ya, me parece que se pronuncia así, Sputnik 1, que en 1951 marcó un antes y un después de la ciencia espacial. Ya los satélites transmiten información de manera constante y permiten obtener imágenes satelitales en tiempo real. ¿Ok? Entonces, el primer satélite puesto en marcha fue en 1957 y fue llamado Sputnik 1. ¿Ok? Y podemos ver en el gráfico ahí más o menos cómo se vería. Claro, en ese tiempo no había cómo tomar fotografías todavía así, pero ahí le han hecho como un tipo de montaje donde se puede observar más o menos cómo se ve en el espacio, cómo se vio en el espacio en esas épocas, ya este tipo de satélite. ¿Ya? Entonces, continuemos. Y tenemos que las organizaciones científicas sí tienen muchos planes a futuro, obviamente, y trabajan constantemente con la información que obtienen y buscan más y más respuestas, ¿sí? Porque mientras más investigamos, más nos cuestionamos, más preguntas, y obviamente tenemos que ir solventando esas preguntas, se tienen que ir descubriendo. Ya ahí nos menciona que, sin embargo, tal vez el mayor reto es desarrollar combustibles eh, y motores que permitan viajar a otros planetas. Sí, son recursos, son cositas que obviamente las personas, los científicos, van a ir poco a poco desarrollando mayor tecnología para que todo este tipo de cosas puedan ser posibles. Ya, y recientemente se dio un lanzamiento, ¿sí? Gracias a la NASA y SpaceX para enviar enviaron una tripulación, ¿sí? A uno de estas estaciones espaciales, ¿ya? Y los cuales obviamente con ello se dará a conocer otras cosas. Bueno, depende de lo que ellos hayan planteado, ¿no? Hasta ahora no se sabe muy bien con precisión cuál es el objetivo de ellos, pero uno de los objetivos que sí se dio a conocer fue que después en un futuro se piensa llevar a las personas a otros planetas. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? O para que puedan hacer turismo, para que puedan viajar las personas al espacio sin ningún problema. Obviamente el costo es
por el momento muy, pero muy alto, pero más o menos por ahí va esto. ¿Sí? Tipo película de ciencia ficción. Entonces, listo, hasta aquí la clase de hoy, luego veremos un poquito más ampliamente esto. Y gracias por ver el video, nos estaríamos viendo en la siguiente clase.